Ok, estamos siguiendo la carta de los Efesios desde unas semanas que predicamos de la misma carta. Y la última vez empezamos con el 4º capítulo. Ahí el tema ya es vivir dignamente del llamado que tenemos. Tenemos llamado para una vez participar en la boda del Cordero, cuando el Señor se une con su iglesia en forma ahí definitiva, que no solamente en espíritu estemos unidos con Él, sino podemos verlo cara a cara también, será lindo. Esta va a ser una gran fiesta, ¿sí? Y tenemos llamado también para aquí, como para servirle a Él. Y como vivimos dignos del llamado, tenemos que vivir así, que cada uno de nosotros sea un aporte para la unidad en la iglesia, que entre comillas empieza en la unidad familiar, ¿sí? Y no un obstáculo para la unidad. El diablo siempre desuna, eso es su trabajo, por eso se llama diablo, porque diablo es traducido el que desuna, el que mete cola por encima. Esa es la traducción de la palabra del diablo, ¿sí? Entonces siempre desuna, y Dios quiere que seamos unidos. Y en este tema quiero seguir hoy día un poco, ¿sí? Seguimos con el capítulo 4 y empezamos hoy día con el versículo 7. Como me gusta este texto. Suena un poco complicado, hoy día especialmente porque uso la Reina Valera, porque es la única que realmente... Ahí se ríen. La Marta dijo esta, buena. ¿Sí? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, ahora cita el Salmo 68, versículo 18. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, no tan buena la Reina Valera, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Leo hasta aquí nomás. Entonces, el tema es eso. A cada uno de nosotros, Dios dio la gracia conforme a la medida, conforme a una porción del don de Cristo.
ahí medida no refiere a que a uno da poco o a otro da mucho, sino medida ahí refiere a que ahí tiene toda porción, entonces se hace una medida, una porción, otra medida, otra porción, y cada uno tiene una porción de kuchen, ¿ya? Y el kuchen es el don de Cristo. ¿Qué es el don de Cristo? Mira, se puede, en cierta manera Cristo mismo es el don, ¿sí? Pero a través de Él, ¿qué recibimos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí? Vida eterna, vida en abundancia. El ser hijos de Dios. Todo es el don de Cristo. Mira, sin Cristo no somos hijos de Dios. En el sentido pleno. Bueno, todos somos criaturas de Dios. A todos Dios ama. Dios también a veces escucha las oraciones de gente que no cree en Él, pero en una circunstancia de su vida de repente están tan asustados que empiezan a orar. Y a veces Dios en su misericordia igual les escucha, igual les bendice. Dice la Biblia que Dios bendice a los buenos y a los malos. Hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Dios ama a todos, ¿sí? Pero no todos tienen vida eterna, no todos son nacidos de nuevo. Mira, para ser hijo se necesita un cambio radical. Y no un cambio solamente en la conducta, sino un cambio en la esencia de nuestro ser. Para que se restaure la imagen de Dios. Entonces, para ser hijos de Dios necesitamos nacimiento de nuevo, enseña la Biblia. Necesitamos perdón de los pecados. Necesitamos que Dios nos da el poder de su Espíritu Santo para que empiece una transformación desde adentro. Nosotros siempre queremos cambiar a la gente desde afuera. Entonces, siempre empezamos con la conducta de afuera, ¿sí? Y a veces sobreexigimos a las personas con eso, ¿ya? Pero Dios es diferente, entonces da un cambio desde adentro, desde adentro hacia afuera. Uno puede cambiar la conducta y camuflar el corazón orgulloso y egoísta, ¿sí? Pero eso no es la idea, ¿ya? Entonces, y todo esto tenemos a través de Cristo. Para eso Cristo murió, porque Él pagó por nuestros pecados. Él llevó el castigo que nosotros merecemos. Él cumplió lo que nosotros no cumplimos. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz donde Él murió. Pero también tomó nuestro lugar cuando Él resucitó. Entonces, cuando Él resucitó, entonces Dios, porque Él era justo, Él venció la muerte, y ahora todos que pertenecen a Cristo, todos que confían en Cristo, pueden participar en su vida de resurrección. Es el don de Cristo. ¿Eso es bueno? Amén. Eso es bueno. A veces. Lo que pasa es, muchas veces pasa a los cristianos, cuando se convierten, ahí son felices. Pero tenemos a veces la tendencia, en lo bueno nos acostumbramos rápido. De repente ya olvidamos la bendición, ¿sí? Pero hay vida en abundancia en Cristo, hermanos. Pero vida en abundancia tenemos todo en común. Pero dentro del paquete hay algo donde cada uno tiene algo específico. Hay una medida, hay una porción. Hay algo que tienen todos, que es la vida en la abundancia, ¿sí? Pero hay una porción que cada uno tiene diferente. De hecho, cada uno es diferente. Y el arte de la iglesia es que tenemos que vivir una unidad con mucha diversidad. El ideal de Dios de una iglesia es una iglesia unida en mucha diversidad. Porque es tan difícil, tenemos la tendencia de formar iglesias muy homogéneas. Allá es más fácil tener unidad, ¿sí? Allá
todos se visten igual, todos piensan igual, todos tienen el mismo gusto de la música, a todos cae bien el pastor, pero hay una diversidad, y la diversidad tiene que ver también que cada uno tiene diferentes funciones. Y tiene diferentes dones para cumplir estas funciones. Cada uno tiene un llamado específico, cada uno tiene un ministerio específico, cada uno fue equipado para algo específico aquí. Cada uno tiene un poder sobrenatural específico para hacer cosas sobrenaturales específicas. ¿Me pueden entender? Con cada uno Dios quiere trabajar y ahí somos diferentes. Y por eso el Señor necesita, si es verdad, que todos debemos alcanzar, la meta es que todos alcanzamos el carácter de Cristo, pero dentro de este todavía hay mucho rango para que se desarrollen personalidades bien diferentes, con dones bien diferentes, con capacidades diferentes, ¿sí? ¿Saben? Me gusta este texto porque ese texto es el que más profundo explica este concepto. Porque nos enseña de repente cómo es que cada uno recibe algo específico. Entonces, ahí dice, cita un versículo del Salmo 68, el versículo 18. Y lo cita así: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si tú lees el Salmo en el Antiguo Testamento, entonces va a ser un poquito diferente, porque muchas traducciones dicen, y recibe dones de los hombres, pero la Reina Valera lo pone súper bien, y dice, y toma dones para los hombres. Pero Pablo aquí lo cita así, citando el versículo, le explica también. La metáfora es la siguiente. El Salmo 68 fue escrito y describe como Dios dio a su pueblo, como guió a su pueblo en la tierra prometida, le dio victoria, y al fin Dios se sentó en el monte Sión, donde David lo construye el tabernáculo, ahí como tomó dominio, ahí como se sentó, como se entronizó. Esto fue todavía figurativo en este tiempo, ¿ya? Pero era cuando David le construyó el tabernáculo, eso como simbolizaba el trono de Dios. Y desde ahí Dios ejerce su gobierno. Y en eso dio a Israel victoria sobre todos los enemigos, ¿sí? Y se describe como Dios triunfó en todo eso. Pero es profético. Porque lo que pasó con Israel en realidad era solamente profético, pero ahora con Cristo pasó la realidad. Cristo subió, Cristo triunfó, y siempre cuando hay una victoria en una guerra, también se toman cautivos, ¿verdad? Y sabe, y Jesús tomó cautivo la cautividad, tomó cautivo todo lo que a nosotros nos tomó cautivo. ¿Qué nos tomó cautivo a nosotros? El poder del pecado, ¿ya? El sistema del mundo. Algunos son bien esclavos del sistema y no logran una libertad que pena. Porque Cristo ya tomó todo cautivo, ya venció todo. El mismo diablo está vencido. Está vencido.
Cristo venció, definitivamente venció. Todavía el diablo no está arrojado al fuego, pero ya fue cautivo. En Colosenses 2, ahí lo dice muy padre, dice que él hizo triunfo. Ahí tiene la idea de un triunfo de un ejército romano en los tiempos de Pablo. Él hizo un triunfo, él despojó a los poderes del principado y hizo triunfo sobre ellos. ¿Ya? Cristo ya venció. Y lo bueno es, él venció tanto, él tomó cautivo todo lo que a nosotros nos tomó cautivo. Entonces, bueno, somos nosotros libres, ¿sí? Voy a sacarme esto porque ya hace calor. ¿Ya? Somos libres. Entonces, para no ser libres, tenemos que visitar al diablo en su celda en la casa. Y tenemos que meternos bajo su influencia. No sé si me entiendes. Pero si tú quieres vivir en libertad, tú puedes vivir en libertad. Pero vamos a aclarar muy pronto qué significa libertad. Porque a veces tenemos un concepto bien erróneo que es libertad. Porque libertad siempre es la libertad de algo para algo. ¿Cierto? Y Cristo tomó cautivo la cautividad. Todo lo que a nosotros nos tomó cautivo, Cristo lo tomó cautivo y venció. Y nosotros somos libres. Y ahora dice, y dio dones a los hombres. Pero en el Salmo, en el versículo original, dice, él tomó dones para los hombres. Claro, porque la idea son dos cosas. Cuando hay una victoria, se toma el botín, ¿cierto? Se toma el botín. Y después se reparte el botín entre los soldados, ¿sí? Y ahora, cuando Cristo venció, tomó cautivo la cautividad, tomó el botín y repartió el botín. ¿Y qué es el botín? ¿Qué es el botín? Entonces, el botín somos nosotros. ¿Qué tenía seguro el diablo? A nosotros, a las personas. Pero cuando Cristo lo venció y lo tomó cautivo, entonces le saca el botín y le saca las personas y les entrega para la humanidad. Vea, Jesús una vez en Mateo 12 dice: nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte sin primero atarlo, ¿sí? Pero después de atarlo, uno toma el botín y lo reparte. Eso es la idea. Cristo venció al diablo en la cruz, lo venció, lo manifestó eso en su resurrección y tomó el botín. Tomó las personas que estaban cautivos y da a la humanidad, da a los hombres dones, pero esos son también personas, porque después describe las dones y dice: a unos dio como apóstoles, a otros dio como profetas, a otros dio como evangelistas, a otros dio como pastores y maestros. Esos son personas, ¿me entiendes? Pero son personas ahora con un sentido, con un propósito. Porque cuando estábamos cautivos, no tenía nuestra vida
propósito, andábamos sin rumbo, estábamos cautivos, no estábamos libres para desarrollar lo que era el propósito de nuestra vida, porque en eso consiste la cautividad. No se puede desarrollar para lo que Dios ha creado uno si uno está cautivo. ¿Me pueden entender, sí? Ahora, te sacó del botín y te entrega, ¿a quién? A los hombres. Para que tú seas una bendición aquí. ¿Me pueden entender, sí? ¿O me expreso complicado? Estaba en presión antes de conocer a Cristo. Si realmente te has cometido a Cristo, estás libre. Excepto que prefieres estar en la celda del diablo. Encadenado en él. ¿Ya? Ahí no te puede impedir si prefieres eso. Pero te perteneces en libertad. Tú puedes ser libre. Dice en Gálatas 5:1, para libertad Cristo os ha libertado. ¿Para qué? Para libertad. ¿Qué libertad? Libertad es que tú vivas el verdadero propósito de tu vida. Y el verdadero propósito de tu vida tiene que ver también con una función específica que tú cumples aquí en esta tierra. Mira, fue caro para Cristo. Para eso, Pablo dice, si subió, entonces lógicamente tenía que estar abajo para subir. Y de hecho, Cristo tenía que humillarse, salió de la presencia de Dios, salió de la gloria de Dios, se hizo hombre, se hizo bebé, se hizo embrión en el vientre de una mujer, salió por el canal del parto y se humilló, murió en la cruz, después estaba en el Hades, estaba 3 días, estaba muerto, ¿sí? Pero en esta mención, en ese pagó el precio para tu libertad, lo pagó caro, para que tú puedas vivir para lo que Dios te hizo, lo pagó carísimo. Para nosotros tan rápido estamos aquí, demasiado. Cristo nunca dijo eso. Todo esto para Cristo no fue demasiado, nunca reclamó demasiado. Nosotros somos tan rápidos por cosas chiquititas. Preguntan nuestros hermanos en Corea del Norte. Cuando ellos dicen demasiado. Pero para Cristo nunca fue demasiado. Y pagó el precio, bajó hasta lo último, hasta lo más bajo posible. Estaba muerto. Y ahí venció la muerte y resucitó. Y hizo triunfo. Tomó cautivo la cautividad para liberarte a ti. Te sacó del botín del diablo, ¿sí? Y ahora te entrega a ti como don a la humanidad, como don sobre toda la iglesia. Mi amor, si hablamos de los dones espirituales, siempre vamos a quedar en lo superficial. Durante hablamos, ¿qué don tendré yo? Mira, primero tienes más que un don. ¿Ya? Y segundo, no pregunta qué don tienes. Pregunta qué ministerio tienes. Y hay un truco muy fácil como encontrar el ministerio. Trata de servir en todo a Dios. Y es imposible que no encuentres tu ministerio. Imposible. Si alguien no encuentra su ministerio es porque no vive realmente con el programa de servir a Dios en todo.
Entonces, pero el tema es, más que el tema que don tienes, el tema es que tú eres un don. Porque después menciona los dones. Dice, él dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. ¿Sí? Estos son los dones. Entonces me dice, pero yo no soy ni soy apóstol, ni soy profeta, ni soy evangelista, ni soy maestro, ni soy pastor. Entonces parece que son solamente estos 5 ministerios los dones. No. Porque si leímos el texto un poco más, entonces dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces todos los santos, todos los que pertenecen a Cristo, porque santos no son los que son ya perfectos, tampoco son los que siempre andan con ojos tirados hacia arriba, ¿ya? Los santos son simplemente gente cuya vida es apartado para Dios. Ahí pregúntate, ¿tengo una vida apartado de lo profano, dedicado para Dios? Pregúntate. Porque a veces somos santos por llamado, pero en la vida práctica no somos santos. Y el problema de no ser santo no es un problema que esta cosa de tu carácter no has vencido. Porque todos vamos a luchar hasta el fin para vencer algunas cosas en nuestro interior. ¿Sí? El problema no es eso. Porque podemos aquí tener un piano malo, en mal estado. Pero sin embargo tú vas a notar cuando un maestro toca este piano. Y tú puedes tener muchos errores, tú puedes tener muchas imperfecciones. Pero si tu vida es dedicada para Dios, la gente igual va a notar que hay un Dios vivo que te usa. Y que hay algo sobrenatural en tu vida. ¿Sí? Santos somos si nuestra vida es para Dios. Si tú no vives con el programa, si para ti no la prioridad número 1 de tu vida es servir a Dios, ¿no? Entonces no puedes vivir en santidad. Vivir en santidad no es en primer lugar vencer alguna cosa. Si vives en santidad, si vives para Dios, para algunas tonterías no vas a tener tiempo. Ni vas a tener tiempo. Porque tu tiempo para el Señor. Y todos los santos participan en la obra del ministerio. Todos los santos son ministros. No solamente los pastores son ministros, no solamente los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros. No. Todos que pertenecen a Cristo son ministros de Dios. ¿Quién ahí son gente que vive para el Señor? Queridos ministros. Son ministros. Tienen un ministerio. Y claro, la mayoría de los ministerios, no, ahí tenemos que despedirnos que todos los ministerios, porque nosotros tenemos este sistema de fichas, ¿sí? Tenemos ahí ministerio, entonces tenemos ficha apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. No me encuentro en ninguno de esos. Entonces mira, tal vez no a todos los ministerios podemos dar un nombre específico, ¿me entiendes?
Pero tu ministerio consiste en eso, que tú sirves a Dios en la manera como Dios te creó, como Dios te capacitó, como Dios te dio su espíritu, para que tú le sirvas en una manera como solamente tú puedes servir a Dios. Amén. Y si tú sirves a Dios, no puedes servir a Dios sin servir a los hombres, porque servimos a Dios haciendo su obra entre los hombres, ¿sí o no? Ahora, no sé si me puedes decir, entonces ya estamos que Cristo tenía que bajar, tenía que pagar el precio, bajó hasta la muerte, para que después subió con triunfo, hizo triunfo sobre el diablo, sobre el sistema del mundo, sobre el pecado, sobre todo que te toma cautivo, para liberarte, para que tú puedas vivir según el propósito que el Señor tiene para ti, y puedas vivir el ministerio que Él tiene para ti, y así como un ministro de Dios, eres un don para la humanidad. Para algunos cristianos evangélicos no se nota nada que son un don para la humanidad. Va una carga. No sé cuántos empresarios escuché que hasta que dicen, mira, si hay una cantidad de personas que postulan por un trabajo en mi empresa, y uno es evangélico, prefiero que no. Y no porque son contra de la fe, sino porque tienen mala experiencia hasta aquí con evangélicos. ¿Saben? Muchos de nosotros preferimos acompañar al diablo en su celda de su cautividad, en lugar de vivir lo que el Señor tiene para nosotros. Nos gusta más la cautividad bajo el sistema del mundo, claro, porque vivir en cautividad en cierta manera es más cómodo, hermanos. Yo lo noté cuando en Alemania Oriental, en el comunismo, no teníamos ninguna libertad política, ¿sí? Pero la vida era cómoda. El Estado se preocupó de todo. Que ISAPRE nunca era una pregunta, el Estado lo definió todo. ¿Ya? La jubilación, ninguna pregunta, el Estado definió todo. El Estado definió todo. Entonces de repente cuando cayó el sistema del comunismo, cayó el muro, entonces primero alegría y después muchos ya lloraban por el comunismo, porque ahora en el sistema más libre no pueden vivir tan flojos. Porque siempre donde hay más libertad, también hay más responsabilidad, ¿verdad? Y por eso a veces preferimos no ser libres. Pero Cristo te liberó. Pero la libertad siempre tiene no solamente de algo, sino para algo. Te liberó para que tú le sirves como ministro. Hoy día no voy a explicar los ministerios de apóstol, profeta y así. Hoy día la idea del sermón es otra. Entonces, tú no puedes realizar tu propósito si tú no estás en tu ministerio. Y la pregunta no es que tú sabes cómo se llama tu ministerio, yo repito, la mayoría de los ministerios no tienen nombre. Tu ministerio consiste en la forma como tú, con tu personalidad, con cómo opera el Espíritu Santo en ti, con tu espiritualidad, con tus dones, con tus capacidades, puedes servir a Dios. Y lo vas a encontrar solamente si el servicio para Dios es la primera prioridad en tu vida. Si no lo es, no lo vas a encontrar. Y claro, y tenemos que estar unidos con el propósito del servicio. Y el propósito del servicio se define en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú no puedes ser un ministro genuino de Dios, tú no puedes vivir en tu propósito si tú no deseas una iglesia que sea así. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos los ministerios en la iglesia tienen que apuntar también a la unidad de la fe. Si no estamos unidos con esta meta de Dios, no podemos ejercer un ministerio así como Dios quiere. ¿Cierto? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí no se trata de un conocimiento teológico nomás. Ahí se trata que tú tienes que arder para eso. Necesitas una pasión para que tú mismo conozcas a Jesús más. Y que todos conozcan a Jesús más. También los que todavía no lo conocen, que están todavía afuera. ¿Amén? A un varón perfecto, maduro. La madurez no es solamente un tema individual, hermanos. La idea no es solamente que Cristo sea formado en ti. La idea que es que Cristo sea formado en la iglesia. Y para este grupo que somos nosotros aquí, significa que anhelamos que Cristo sea formado en el centro de gracia. Porque solamente si Cristo es formado en el centro de gracia de verdad puede ser un aporte para la unidad de la iglesia universal. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben? En este mundo hay una obra maravillosa en este mundo. Es lo más importante que pasa en este mundo. Nosotros podemos fijarnos en las telenoticias y nunca nos van a llevar de lo que pasa en la iglesia. Pero a pesar de una realidad eclesiástica a veces bastante triste, Dios está construyendo su templo. Está construyendo su iglesia. Está edificando su iglesia. ¿Y sabe qué? Al fin va a venir y va a buscar una iglesia, una novia, en toda su ropa, en todo su adorno, sin mancha ni arruga, dice. ¿Serás parte de esa iglesia? Porque la verdad es que en el campo vemos mucho trigo y mucha cizaña. Quiero recordar que el campo de trigo con muchas cizañas sigue, sin embargo, un campo de trigo. Pero la cizaña será eliminada. La cosecha, al fin, será el trigo. Entonces hoy día el Señor te llama. Jesús pagó el precio para que tú en libertad puedas desarrollar para lo que te hizo. Porque eso es libertad. No te dejas cautivar ni por el sistema del mundo. El mundo te quiere robar todo el tiempo para que nunca tienes tiempo para el Señor. Mira, tú no dependes del sistema, tú dependes de Dios. Tú no dependes del sistema, tú dependes de Dios. Y tú tienes que vivir como alguien que no depende del sistema, sino depende de Dios, porque el sistema va a aumentar su presión ahora en los próximos años, siempre más. Aprenda ahora a no depender del sistema, porque más tarde será más difícil. Tú no dependes del sistema. Tú no vives para el sistema. Tú no vives para alimentar un sistema perverso de este mundo.
Tú vives con un propósito definido por Dios. Tú eres un don para la iglesia y un don para toda la humanidad. Tiene algo para dar que nadie otro tiene en la forma como tú lo tienes. Amén. No te dejas cautivar por el pecado. Si estás en pecados, sal de eso, arrepiéntete. Porque en Cristo hay libertad. Pero cuando te arrepientes, no olvidas, arrepentimiento no solamente es decir chao al pecado. Tú no puedes decir chao al pecado si no estableces tu relación con Cristo. En la unión con Cristo, hermanos, vivimos la libertad. En la unión con Cristo vivimos el propósito. Si no es por eso el testimonio de la Jocelyn hoy día me gustó. Mira, si tú no tienes tiempo para comunión con Cristo, no va a ser súper difícil. Yo me levanto a las 5. No digo que todos tienen que levantarse a las 5. Pero si no me levantaría a las 5, sería para mí también súper difícil encontrar el tiempo suficiente que necesito para la comunión con el Señor. Algo tiene que pasar al segundo lugar para que Cristo sea el primer lugar, ¿no? En mi caso es el sueño. En tu caso puede ser otra cosa. Pero vive la libertad. Porque tú estás en esta tierra con un propósito. No como esclavo del sistema, no como esclavo del pecado, no como títere del diablo, sino como hijo de Dios, como ministro de Dios. Tú eres un ministro de Dios y tienes que desarrollar tu ministerio en toda su plenitud, ¿me entiendes? Y eso es lo que hace feliz. Mira, antes de venir a Chile, hoy día hice un cálculo. Nosotros tuvimos, como en pesos chilenos, ganamos como 4 millones antes de llegar a Chile. Yo te digo que estoy feliz aquí con menos de lo que estoy en el propósito. ¿Me puedes entender? Y no vivo peor ni siquiera. ¿Ya? Estoy en el propósito. Dios bendice. Es mucho menos, uno mira la circunstancia, pero sabe, yo me recuerdo en una amiga, Barbara, que era misionera en Afganistán. El Señor la mandó a Afganistán. Ella cada día tenía que caminar kilómetros para buscar agua. Ella trabajaba en un hogar para niños minusválidos. Y nadie se preocupa en esta cultura de eso. Ella se preocupaba y tenía que andar con ¿cómo se dice? Con el velo, solamente que los ojos miran un poco, andar con todo, el negro, ese calor, y buscar agua, así, se preocupaba de sus... Y ¿sabe? Estaba feliz, estaba súper feliz, porque estaba en su propósito. Ahora ya no está en Afganistán, está en Alemania otra vez, pero igual está en su propósito ahora, igual está feliz. Otro por el Señor llamar como evangelizar en el mundo de los negocios y puede ser empresario, puede tener éxito como empresario, pero como ministro de Dios, como delegado de Dios. ¿Sabes? Tú tienes una forma para servir a Dios y Él, antes de pensar en lo grande, empieza en lo chico, empieza a integrarte más en la iglesia, empieza a servir más aquí, empieza a tener un afán para que en esa iglesia llegamos a la unidad de la fe, llegamos a la madurez, llegamos a ser Cristo formado realmente. Y cumplimos todas las cosas que el Señor nos dio. ¿Sí? Pero que no sea en la lista de las prioridades que hace cuando te sobra tiempo.
Porque esta actitud de que le vamos a dar a Dios, cuando nos sobre tiempo le vamos a dar a Dios, cuando nos sobre plata le vamos a dar a Dios, cuando nos sobre energía, cuando nos sobre fuerza, ahí le vamos a dar a Dios. Si empiezas a dar a Dios lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu fuerza, lo mejor de tus bienes, ¿sabes? Vas a ser bendecido en todo. Y lo vas a servir y vas a entrar en la plena libertad. Porque nadie está en libertad durante no está en el propósito, en el llamado, en lo que, en el propósito que Dios te creó y te salvó. Entra en tu ministerio y estás libre.